Hola, mi nombre es Dulce Cristel Pérez Domínguez y a mí me toca hablar sobre la unidad uno acerca de lo que vimos durante este semestre en la materia de herramientas aplicadas al proceso de administración. Bueno, la unidad uno habla sobre las habilidades básicas en la redacción científica. Aquí viendo los temas que son la determinación de necesidades de información, el uso de la información en la generación de marcos teóricos, conceptuales, referenciales y metodológicos, y los métodos generales de la investigación científica, que aquí entra el que es el método inductivo, deductivo, analítico y sintético. Bueno. Y bueno, respecto a estos temas, pues vamos, lo que esperamos como aprendizaje fue el identificar las necesidades de información, lo que se necesita para una buena redacción, elaborar marcos teóricos y de referencia, así como también estructurar un pensamiento lógico para el abordaje de problemas de investigación en las ciencias de la materia, pues, que estamos llevando en ciencias económico-administrativas. Y bueno, para esto pues debemos de tener en cuenta los elementos como el conocer sobre documentos impresos y virtuales, más que nada la diferencia entre ambos, así como también las formas de citado, el parafraseo, la cita textual, cómo referenciar con autores o más de dos autores, también identificar los documentos electrónicos. Y bueno, todo esto con el fin de, para escribir un buen artículo científico y conocer que para practicar los principios básicos en esta ocasión, la redacción científica, que hay que identificar la precisión, la claridad y la brevedad. Bueno, ¿para qué precisión? Bueno, pues la precisión nos sirve para usar las palabras que comunican exactamente lo que queremos dar a conocer. Bueno, en este caso el lector pues no puede levantar la mano para que aclarar sus dudas, ni mucho menos leer la mente. Hay que escribir con precisión para que el lector pueda comprender lo que nosotros estamos dando a entender. La claridad, pues, significa que el texto se lee y se entiende rápidamente. Nuestro artículo tiene que ser fácil de entender y con un lenguaje sencillo. Y bueno, las oraciones pues están construidas y cada párrafo desarrolla su tema siguiendo un orden lógico. Y con brevedad pues significa incluir solo información pertinente al contenido del artículo y comunicar dicha información usando el menor número posible de palabras. Y bueno, todo esto para la mejor manera de llevar a cabo una exposición o una redacción de un documento para que dando a entender que no está improvisado, más bien planeando lo que vamos a decir o a escribir. Bueno, esto parte de la elección del tema o de tener conciencia clara de profundidad de la extensión con lo que se va a desarrollar el asunto. Bueno, con esto se aprende a investigar y redactar participando de la práctica cotidiana de capturar imágenes e información, de aprender conceptos, normas, principios que se plasman en un documento escrito. El redactar no es solo escribir, sino escribir de una determinada manera, donde logremos recoger lo que se quiere y lo que se quiera transmitir a quien lo lee. Y bueno, es un efecto deseado por quien lo escribe. Y bueno, por último podemos comprender que un escrito correctamente estructurado y redactado permite que quien lo reciba pueda comprender cabalmente la propuesta del autor, una idea precisa, una investigación objetiva, un análisis crítico y una redacción clara que permite que el trabajo escrito se traduzca en un conocimiento para quien lo lea. Hola, mi nombre es Fabián Alberto, soy de la licenciatura en Economía y este video es para la materia de herramientas de la investigación. A mí me toca hablarles sobre las hipótesis y los supuestos. Iniciamos con las hipótesis. ¿Qué es una hipótesis? Una hipótesis viene siendo un pensamiento, un inicio de una investigación, nace de la suposición. Una hipótesis no es nada en concreto, sino que sale de un pensamiento, se podría decir, abstracto, que nosotros tenemos o algo que ya tenemos previamente investigado, pero no tenemos confirmado. Las hipótesis se pueden dar tanto cotidianamente como en ámbitos laborales, escolares. Las dos ramas que más las suelen usar son la filosofía y las ciencias, vaya, tanto sociales como ciencias químicas, físicas. De hecho, muchas cosas actuales, tanto investigaciones sociales de la economía como investigaciones de la física, como leyes, las leyes de Newton nacen de la hipótesis. Y también en momentos cotidianos tenemos hipótesis. Una hipótesis sería
que hagamos conjeturas o suposiciones. Un ejemplo es, mi hipótesis era que si no salimos antes de cenar, terminaríamos por no ir al cine y hacer té. Ahora les daré algunos ejemplos de diferentes hipótesis, iniciando con la hipótesis descriptiva. Se limitan a describir cuál es la relación entre las variables de estudio, pero no explican sus causas. Anticipan el tipo de variable esperada, el valor y las cualidades. Un ejemplo sería que la criminalidad en la ciudad de Caracas ha aumentado en 50% en relación al año 2019. Como bien pueden darse cuenta, suele usar medidas cuantitativas que involucran números, vaya, que involucran, se podría decir, precisión o especificación. Otro tipo de hipótesis serían las casuales, que pueden explicar la relación entre la causa y el efecto. Hay dos tipos de hipótesis casuales, están las explicativas y las descriptivas. Las explicativas, vaya, ofrecen una explicación posible sobre la causa que relaciona la variable. Estas hipótesis se suelen usar en medicina. Bien puede decirte el doctor que tal parece él está enfermo por un consumo excesivo de alcohol o bien puede decir las piedras en el riñón serían un ejemplo, que te pueden decir que la posibilidad es que sea por beber mucho refresco, por tomar mucha leche, por ser alguien muy descuidado con tu salud. Otro tipo sería la hipótesis predictiva. Esta hipótesis, como bien lo dice, intenta predecir el comportamiento de una variable como respuesta a otra. Considero que este tipo de hipótesis predictiva se suele usar bastante en la economía, en todo lo que involucra la economía, ya que puede bien intentar predecir el futuro de un país, un estado, una economía local, un negocio o de la bolsa de valores, viendo que pues su comportamiento en el pasado vaya y así llegar a una causa. Siguiendo con el tema de hipótesis, les diré cómo debe de formularse una hipótesis o qué no se debe de hacer. En primer lugar, no se debe de contener palabras ambiguas o no definidas. ¿Esto qué quiere decir? Que debes de ser directo con lo que vas a decir, seguro con lo que vas a poner, porque puedes fallar o no. No puedes poner un quizás, un tal vez, o no titubear en lo que estás escribiendo. Vaya, porque una hipótesis es para llegar a lo correcto o a ese punto de la investigación en el que se dice, se determina si es cierto o no. Otro sería que los términos abstractos que no tienen referente empírico no son considerados. Quiere decir que algo que no tiene en sí ninguna base, ni siquiera una base empírica, puede ser tomado en cuenta. El siguiente sería, cuando sea posible, debe formularse en términos cuantitativos. Esto quiere decir que si puedes, debes de poner números, probabilidades, estadísticas o diferentes métodos para darle un valor más asertivo, un valor más, vaya, como lo dice, más cuantitativo, más matemático. Ahora vamos a hablar sobre los supuestos. Los supuestos son soluciones tentativas al problema de investigación. La validez que comprueba mediante información empírica las reglas de lógica o en forma cualitativa son postulados, es decir, verdades que son acertadas por la generalidad y que por lo tanto no necesitan ni merecen confirmación o comprobación previa. ¿Qué quiere decir esto? Un supuesto se podría decir que es como una hipótesis, pero cambian ciertas cosas, vaya. Como pudieron escuchar, un supuesto puede ser aprobado por la generalidad, así que no necesita una amplia investigación. Un ejemplo de un supuesto podrían ser que el alcohol causa cruda al día siguiente o que el alcohol puede marear.
Eso es un supuesto, es una generalidad que no necesita una amplia investigación. Ya una hipótesis sería cómo el alcohol logra esos efectos en el cuerpo o por qué el alcohol después de varias horas eh, de descanso del cuerpo causa la cruda, lo que nosotros llamamos cruda. La importancia de los supuestos. Como ya lo dije, un supuesto se podría decir que es menos que una hipótesis, pero puede hacer un supuesto ser el inicio de una hipótesis, vaya. Un supuesto es bastante importante en el día a día ya que lo usamos prácticamente toda la vida más que una hipótesis, ya que no nos hacemos preguntas tan complejas como debería ser una hipótesis, ni tan estructuradas. Un supuesto es algo simple, vaya, que nos lleva a una respuesta rápida. Esto lo digo porque así podemos llegar a conclusiones más generales, de una forma más, vaya, más rápida. Y esto nos puede ahorrar tiempo, no tenemos que hacer una amplia investigación como una hipótesis. Hola, buenas tardes. Soy Paola Judith Magaña Badal. Estudio Economía en la Universidad Autónoma de Tabasco. En este video me gustaría compartirles un poco de lo que aprendí durante el semestre en línea de la materia Herramientas aplicadas al proceso de investigación. Al principio hablamos sobre la manera de buscar información, las citas textuales, los documentos impresos, virtuales, los autores de la información. También vimos lo que son el método inductivo, deductivo, analítico y cinético. Después aprendimos cómo elaborar una investigación y las herramientas necesarias y cómo crear nuestras hipótesis. Y por último, las técnicas de investigación, los métodos que hacen que nuestra información sea confiable y válida, lo que es un reporte de investigación y un ensayo. Hola, buenas tardes, compañeros. Soy Jesús Camacho Cornelio, soy de la licenciatura de Economía. Hoy vengo a presentarles el conocimiento adquirido durante este ciclo escolar sobre la materia de herramientas aplicadas al proceso de investigación. Durante toda la temática que llevamos, vimos ciertos temas o puntos objetivos que nos implementan a una buena estructura de investigación, una buena estructura de cómo debe de ir nuestro proyecto, nuestra investigación a cualquier tema que queramos darle. Un ejemplo, aprendimos sobre los documentos no digitalizados y los documentos digitalizados. Los documentos digitalizados son aquellos que se presentan por virtuales, que te manejan videos, imágenes, texto o entre otros. Y los documentos impresos o no digitalizados son aquellos que se llevan a cabo y se presentan en físicos. Son físicos en una hoja y son hechos a mano, ya sea por una máquina de escribir o en una computadora, entre otros, y sea impreso. ¿Qué quiero decir? Para la buena investigación siempre ha existido métodos que nos inducen o nos encaminan a tener los elementos esenciales para implementar un buen trabajo. Y dentro de esos son los métodos que se proporcionan, los cuales conocemos como método inductivo, método deductivo, método sintético y método analítico. El método analítico es aquel que, pues, la misma palabra lo dice, se analiza, se implementa cierto análisis a la información para así expresar y conocer con detalladamente la información que queremos obtener. ¿Qué más se puede ver en esta materia?
se puede ver los tipos de citados, el parafraseo que debe llevar un documento, los autores, 2 o 3 autores que se deben implementar, la forma de citados que debe de haber, o los documentos de forma de citado que deben de existir. También vemos que es muy importante cómo se elaboran las preguntas de una investigación. ¿Por qué? Porque siempre cuando vamos a investigar nos hacemos preguntas, nos implementamos conocimientos a nosotros mismos y nos cuestionamos para poder así obtener y saber qué información queremos transmitir al público en general. Más que nada, esa materia es una herramienta que nos ayuda a cómo podemos hacer un buen análisis de investigación, de cómo podemos manejar ciertas situaciones al momento de manejar ya sea información digitalizada o información impresa. No solo nos enseña eso, sino también nos proporciona las formas de muestreos que existen, y es infinita y finita. También nos proporciona cuáles son los características de población infinita. También nos proporciona qué es el producto de investigación. Como se encuentran, varios son de tesis, artículos científicos, resúmenes, entre otros que pues ya somos conscientes a esos. Soy estudiante de la Universidad Autónoma de Tabasco. Bueno, de mi parte, lo aprendido en el semestre respecto a la asignatura, quiero decir que ha sido de gran aporte para mí como estudiante, ya que en el principio tratamos temas como el objeto de estudio, métodos el cual nos llevó a tomar principios sobre varios conceptos que teníamos no tal como conocimiento. Y tuve un mejor aprendiz sobre los componentes de la investigación, sobre lo que debemos aplicar y cómo considerarla según su método y su campo de estudio, ya que una investigación va de un estudio o una hipótesis. Y las exposiciones logré encapsular ciertos conocimientos que me serán de gran ayuda, así como la elaboración de hipótesis y el cómo se conforma, ya que va desde preguntas a métodos de aplicación, como puede ser el método sintético, que aplicamos en la vida cotidiana sin querer queriendo, realizando una explosión metódica cuando perdemos algún objeto o queremos hacer la confirmación de algo tal cual pasó. Y tuve muy aprendido que todo conocimiento se aprende más a través de los análisis. Muchas gracias, eso sería todo de mi aporte del semestre.